Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. En este episodio nuevamente hablaremos sobre un conflicto que sacudió al Estado de Israel, así como varios estados árabes, pues como ya se ha mencionado antes, el Medio Oriente ha sido una región muy complicada del planeta. El conflicto del que vamos a hablar es la Guerra de los 6 días, la cual ocurrió en el año de 1967 y que a pesar de haber sido muy corta, dejó consecuencias favorables para Israel y desastres para los países árabes involucrados. En 1948, el Medio Oriente vivió un momento sumamente importante para su historia, pues en ese año se consolidó la fundación de un Estado judío llamado Israel. Este evento significó un golpe duro para los países a su alrededor, pues estos eran de religión predominantemente musulmán o islámica. Muchos de los países cerca de Israel, como Egipto, Siria, Líbano, Jordania, entre otros, no estaban de acuerdo en el establecimiento de ese país en la región de Palestina, por lo que le declararon la guerra. Al final, el Estado israelí ganó los enfrentamientos y se consolidó formalmente en la región, pero al costo de tener muchos enemigos. Luego, en el año de 1956 ocurrió la crisis del Canal de Suez, en la que el presidente egipcio Gamal Nasser anunció que su gobierno nacionalizaría el canal, afectando seriamente el comercio marítimo y petrolero de varios países de Europa, además de la economía israelí, por lo cual Israel se unió con las fuerzas militares del Reino Unido y Francia para combatir a los egipcios. El conflicto terminó con una victoria para el presidente Nasser y la derrota de la coalición israelí. Después de la Guerra de Suez, la Organización de las Naciones Unidas estableció una fuerza de emergencia, también llamada FENU, en la península del Sinaí, entre el Estado egipcio y el país judío, con el fin de mantener en calma las tensiones políticas entre ambas naciones. Dicha fuerza estaba compuesta por 3.400 hombres. La ONU se encargaría de mantener la paz entre los dos países hasta el año de 1967, y al mencionar el término paz no significa que en realidad hubo una verdadera paz entre los dos pueblos. En cambio, había un sentimiento de venganza y odio entre ambos, pues querían establecer y esparcir su círculo de influencia en el Medio Oriente. Con el paso de los años, la situación en esta parte del Medio Oriente se mantuvo, por así decirlo, estable a nivel político, pero por otro lado, Israel estaba en medio de conflictos internos con guerrillas y grupos rebeldes palestinos, pues sufría ataques constantes de estos grupos, que se cree que eran apoyados y financiados por algunos estados árabes como Siria, Egipto y Jordania. Israel no se iba a quedar como la burla por estos ataques en su contra, por lo que decidió tomar cartas en el asunto, ordenando contraataques en los países árabes que creía y sabía que financiaban a estos grupos o que estaban detrás de ellos. Varios de estos ataques ocurrieron en el mes de noviembre de 1966, cuando los israelíes bombardearon el pueblo de Az-Samú en la región de Cisjordania, dejando un saldo de 18 personas muertas y 54 fallecidas. Y en abril de 1967, cuando las fuerzas aéreas israelíes se enfrentaron con las fuerzas aéreas sirias, en una batalla que dejó repercusiones para los sirios, pues perdieron 6 jets militares. Más tarde, el 13 de mayo, uno de los aliados más poderosos de la nación egipcia, la Unión Soviética, entregó informes de inteligencia que afirmaban que entre 11 y 13 brigadas israelíes estaban planeando hacer un ataque contra los sirios, por lo que las tensiones entre Israel y los países árabes obviamente aumentaron. Sin embargo, el reporte enviado por los soviéticos contenía información falsa y errónea.
Al día siguiente, el 14 de mayo, el presidente Nasser ordenó la movilización de las tropas egipcias hacia la península del Sinaí para empezar los preparativos de una posible guerra con Israel. Luego, el 18 de mayo, Nasser exigió que los cascos azules de la FENU se retiraran de la región, y lo hicieron, pero no querían retirarse totalmente de realizar sus labores para enfrentar la situación crítica, por lo que solicitaron al Estado judío permiso para el despliegue pacífico de la FENU en territorio israelí, para dar la cara a las fuerzas egipcias y tranquilizar la situación, pero el gobierno israelí negó el paso a las fuerzas de las Naciones Unidas. Con el paso de los días, la comunidad internacional, así como los pueblos árabes e israelíes, concluyeron que esto no se trataba de algo normal. De hecho, era el antecedente de un nuevo conflicto entre las naciones árabes y el Estado de Israel. Además, los árabes estaban preparándose militarmente para atacar a su país enemigo. Una de las principales detonantes del conflicto inminente fue el cierre de los estrechos de Tirán los días 22 y 23 de mayo para detener el tráfico militar y comercial de Israel por dicha zona marítima, para así afectarlo durante la guerra. Además, Egipto ordenó el bloqueo de la ciudad israelí de Eilat, un importante punto comercial y marítimo para el gobierno judío. Para finalizar, el 30 de mayo de 1967 se formó una alianza entre el presidente Nasser de Egipto y el rey Hussein de Jordania, quienes anteriormente estaban peleados. La firma de ambos para crear la coalición significó el fin de su enemistad y la unión de sus ejércitos bajo un solo comando. Poco después, Irak y Siria se unirían al Frente Árabe. Las intenciones eran más claras que el agua, por lo que el primer ministro israelí Levi Eshkol y el ministro de Defensa de ese mismo país, Moshe Dayan, empezaron a organizar a su pueblo y a sus tropas militares con el establecimiento de un gobierno de unidad nacional el 1 de junio. 4 días después, la situación ya no iba a tener vuelta atrás y ya era demasiado tarde, pues iniciaron las movilizaciones militares directas de ambos bandos. De esta forma, dio inicio la llamada Guerra de los 6 días, o la Tercera Guerra Árabe-Israelí, el 5 de junio de 1967. La Guerra de los 6 días formalmente inició el 5 de junio de 1967 entre fuerzas árabes e israelíes, mediante ataques por las fuerzas aéreas de Israel en contra de Egipto. Cabe mencionar que las fuerzas del Frente Árabe eran superiores a las de los israelíes, pues contaban con 240.000 soldados frente a 100.000 del ejército judío, 2.504 tanques frente a 800 y 957 aviones frente a 300 de los israelíes. Pero hay algo importante que mencionar. Superioridad militar no significa poder, preparación y mucho menos una victoria asegurada. El día del inicio de la guerra, Israel dio marcha a la Operación Foco, con el objetivo de destruir las fuerzas aéreas egipcias, las cuales no estaban completamente desplegadas. Días antes del conflicto, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Abba Eban, para advertirle que su país no atacara primero a sus adversarios, pues habría consecuencias fatales. Pero Israel hizo caso omiso a las advertencias y decidió atacar primero. A las 8 de la mañana del 5 de junio, Israel atacó con 200 aviones a las fuerzas militares y aéreas egipcias en el Sinaí, dejando un saldo total de 338 aviones egipcios destruidos, es decir, el 90% de todo el arsenal aéreo egipcio, y más de 100 hombres muertos. Todo esto en menos de 3 horas. Como respuesta, los sirios atacaron por aire a los israelíes, pero sería un grave error, pues los israelíes también destruyeron todo el arsenal de ellos, así como el arsenal iraní y jordano. Con solo 19 bajas de aviones israelíes, el ejército aéreo árabe fue eliminado en un solo día.
Poco después de la destrucción del ejército aéreo egipcio, los israelíes iniciaron su ofensiva en tierra para capturar la península del Sinaí, iniciando con la invasión de la Franja de Gaza al norte. Ese mismo día, Israel advirtió a Jordania que no se involucrara en la guerra, mientras que este país recibía mensajes falsos de que Egipto había hecho frente a las fuerzas terrestres judías, por lo que se ordenó el despliegue de tropas hacia Cisjordania, con el fin de tomar la parte oeste de la ciudad de Jerusalén y el edificio más importante de ese lugar, el Knesset, lo cual pudieron hacer. Pero los israelíes respondieron con fuerza y retomaron la sede del gobierno judío, por lo que los jordanos tuvieron que retirarse a Belén. Al día siguiente, las tropas judías empezaron a rodear la parte este de Jerusalén, la cual estaba a manos de los jordanos. Además, sus avances hacia Cisjordania les permitieron tomar las ciudades de Latrón y Ramalá, así como las ciudades de Belén y Hebrón. Finalmente, el 7 de junio, Moshe Dayan ordenó la toma de Jerusalén del Este, siendo esta un éxito. Mientras tanto, los sirios, ya teniendo 2/3 de sus tropas aéreas destruidas, iniciaron sus despliegues en tierra para tomar varias plantas hidráulicas en la región de Galilea. Sin embargo, debido a una pésima organización, ya que varios de los puentes del lugar no eran tan grandes para permitir el paso de sus tanques, los sirios se retiraron del campo de batalla y se establecieron en algunos pueblos en el valle de Jula. El 6 de junio, las fuerzas egipcias se debilitan en el Sinaí y empiezan a retroceder, dando paso a los judíos a tomar más territorio y más ciudades, como Sheikh Suwaid y Abu Agheila. Varias de estas ciudades fueron tomadas gracias a los bombardeos de las fuerzas aéreas israelíes contra las divisiones militares egipcias, defendiendo el área, además de la ayuda de los soldados paracaidistas que confundieron a los ya débiles soldados árabes. Más tarde, el militar egipcio Abdel Hakim Amer tomó la pésima decisión de retirar todas las tropas egipcias del Sinaí, por lo cual firmó el destino de sus hombres, pues durante la retirada siguieron siendo atacados por los israelíes, y no solo eso, pues durante el escape los soldados judíos tomaron caminos en medio de las montañas, los cuales eran los que necesitaban los egipcios para llegar a sus tierras. De esta forma, los israelíes los pudieron tomar y matar, siendo 10.000 las víctimas de este cruel acto. El frente jordano también estaba sufriendo, pues se le ordenó la retirada de sus tropas de Cisjordania, abriendo el espacio para ocupación israelí. El 7 de junio se consolida la ocupación y anexión de esa región por Israel, y además se firmó un alto al fuego con la nación judía. La guerra con Jordania había llegado a su fin. Para el 8 de junio, la situación no favorecía en lo absoluto a los egipcios, pues seguían evacuando de los israelíes, al mismo tiempo que luchaban con ellos en los pasadizos rocosos de las montañas, junto con constantes bombardeos de aviones de sus enemigos. Las tropas egipcias, o lo que quedaba de ellas, pudieron regresar a su país, heridos, cansados, llenos de sangre y sobre todo enojados y decepcionados. La toma de la península del Sinaí se consolidó con la captura de la ciudad de Sharm el-Sheikh el día anterior y Ras Udar el día 8. El conflicto egipcio-israelí terminó con un cese al fuego entre ambas naciones bajo órdenes de las Naciones Unidas. La derrota del presidente Nasser lo afectó tanto que renunció a su cargo el 9 de junio, pero debido a presión de su propio pueblo y de la comunidad árabe internacional, se retractó de su decisión y volvió a tomar el puesto. Ahora que Egipto y Jordania estaban humillados y derrotados militar y políticamente, el 9 de junio Israel concentró todas sus fuerzas contra el Estado sirio en los altos del Golán. Moshe Dayan dio la orden de atacar a las fuerzas sirias en dicha región geográficamente complicada, pues fue un gran obstáculo para ambos bandos. Para realizar la última gran ofensiva de la guerra, el ejército israelí atacó por aire
a las tropas sirias en tierra, debilitándolas fuertemente. Luego, las fuerzas judías pudieron hacer avances importantes en el norte y el centro de la región, tomando las principales fortalezas de los sirios. Además, varios paracaidistas cayeron en el valle de Jula, al sur, para pelear contra sus enemigos sirios y derrotarlos, y así abrir paso a sus compañeros israelíes para iniciar la penetración del territorio sirio. Finalmente, el día 10 de junio, 6 días después del inicio de la guerra, los israelíes realizaron formaciones para la captura de soldados sirios en lo que restaba de los Altos del Golán a manos del gobierno árabe, pero por fortuna pudieron escapar del lugar. Al ver que ya no había otra alternativa para terminar la guerra, Siria firmó un armisticio con el gobierno judío, terminando formalmente el efímero pero agotador conflicto. Israel había ganado la guerra. Seis días bastaron para que un país de poca extensión territorial, pero con gran preparación militar, derrotara a una coalición de 3 países árabes de gran extensión territorial, pero con poca o escasa organización militar. Israel fue el triunfador decisivo de la Guerra de los 6 días, por lo cual pudo anexar varios territorios como la península del Sinaí, los Altos del Golán, la Franja de Gaza y la región de Cisjordania, incluyendo la parte este de Jerusalén. De esta manera, el Estado israelí pudo expandir su territorio de 20.000 kilómetros cuadrados a más de 102.400 kilómetros cuadrados. Los egipcios sufrieron más de 15.000 muertes, 50.000 heridos y el aprisionamiento de 5.600 hombres, mientras que Jordania sufrió la muerte de más de 6.000 personas aproximadamente, pero se cree que pudo haber sido un número menor, como 700. Por último, los sirios vieron morir entre 1.000 y 2.500 hombres, en tanto los israelíes sufrieron entre 700 y 983 muertes, y más de 2.500 personas resultaron heridas. Debido al buen entrenamiento de sus soldados, las excelentes tácticas militares y a la inteligencia respecto a los movimientos de sus enemigos, el primer ministro Eshkol y Moshe Dayan fueron consolidados como héroes nacionales por su propio pueblo, pues gracias a sus esfuerzos Israel pudo expandir su territorio e influencia en el Medio Oriente. Por otro lado, el frente árabe, especialmente Egipto, se vio sumido en un pozo de vergüenza, desorganización militar y falta de comunicación a la vista de toda la comunidad internacional. La imagen y el legado del presidente Nasser se vio seriamente afectada, pues mientras Israel disfrutaba los beneficios del Sinaí, el pueblo egipcio reclamaba a su presidente la pérdida de este, siendo algo que llevó hasta su tumba en 1970, cuando falleció. El 28 de junio de 1967, Israel realizó la anexión de la parte capturada de Jerusalén, unificándola después de años de división. Dicha decisión fue criticada por la ONU y algunos países, pues no pidió permiso de nadie para hacer la unificación. Unos meses después, el 1 de septiembre, los líderes de los principales países árabes se reunieron para celebrar una cumbre especial en Sudán, en la cual se proclamó la Declaración de Jartum, jurando que no reconocerían ni tendrían paz ni negociarían con Israel. Además, en noviembre de ese mismo año, la ONU adoptó la Resolución 242, en la que se exigía el retorno de los territorios ocupados por Israel a sus respectivas naciones, cosa que no hizo, y que desencadenaría más tarde un nuevo conflicto, la Guerra de Yom Kippur. La guerra, para finalizar, dejó a miles de palestinos árabes bajo el gobierno judío, mientras que otros 350.000 fueron desplazados, debido a que no querían vivir en un lugar gobernado por aquel país que consideraban su enemigo. Todas las personas que presenciaron, vivieron
y sufrieron el terror de esta guerra ya podían vivir sabiendo que el conflicto había terminado. Pero no podían vivir sabiendo que esta no sería la última guerra que ellos enfrentarían. Es más, era el inicio de una etapa que sigue hasta nuestros días. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de mayo de 2021. Agradezco su atención y no olviden darle like a este video y suscríbanse al canal para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.